En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que Jesús el Señor, nacido para nuestra salvación, esté con todos ustedes. A la primera semana después del 25 de diciembre se le conoce como la octava de la Navidad. Por eso nos encontramos dentro de la octava de Navidad, y el primer domingo después del 25 de diciembre celebramos a la Sagrada Familia. Hoy pues nos encomendamos a la Sagrada Familia y aprovechando pedimos por todas nuestras familias, que el Señor las bendiga, que el Señor las proteja, las conserve con salud y sobre todo unidas. Vamos a pedir por las familias de las personas aquí presentes, también por las familias de todas aquellas personas que siguen la transmisión. Y también oramos por todas las familias de nuestra parroquia y también de nuestras capillas. Encomendémonos pues a la intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret. Reconocemos frente a Dios que somos pecadores y que necesitamos de su misericordia. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Señor Dios, que te dignaste dejarnos el más perfecto ejemplo en la sagrada familia de tu Hijo, concédenos benignamente que, imitando sus virtudes domésticas y los lazos de caridad que la unió, podamos gozar de la eterna recompensa en la alegría de tu casa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden tomar asiento, vamos a escuchar la palabra de Dios. Las personas que nos siguen desde sus hogares, participemos escuchando la palabra. Del libro del Siráside. El Señor honra al Padre en los hijos y respalda la autoridad de la madre sobre ellos. El que honra a su padre queda limpio de pecado y acumula tesoros, el que respeta a su madre. Quien honra a su padre encontrará alegría en sus hijos y su oración será escuchada. El que enaltece a su padre tendrá larga vida, y el que obedece al Señor es consuelo de su madre. Hijo, cuida de tu padre en la vejez, y en su vida no le causes tristeza. Aunque se debilite su razón, ten paciencia con él y no lo menosprecies por estar tú en pleno vigor. El bien hecho al Padre no quedará en el olvido y se tomará a cuenta de tus pecados. Palabra de Dios. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, puesto que Dios los ha elegido a ustedes, los ha consagrado a Él y les ha dado su amor, sean compasivos, magnánimos y humildes y pacientes. Sopórtense mutuamente y perdónense cuando tengan quejas contra otro, como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todas estas virtudes tengan amor, que es el vínculo de la perfecta unión. Que en sus corazones reine la paz de Cristo, esa paz a la que han sido llamados como miembros de un solo cuerpo. Finalmente, sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Enséñense y aconséjense unos a otros lo mejor que sepan,
con el corazón lleno de gratitud, alaben a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales. Todo lo que digan y todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios Padre por medio de Cristo. Mujeres, respeten la autoridad de sus maridos, como lo quiere el Señor. Maridos, amen a sus esposas, no sean rudos con ellas. Hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque eso es agradable al Señor. Padres, no exijan demasiado a sus hijos, para que no se depriman. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie. Que en sus corazones reine la paz de Cristo, que la palabra de Cristo habita en ustedes con toda su riqueza. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo, ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense.
Este evangelio que acabamos de escuchar, lo escuchamos principalmente el día 2 de febrero, cuando celebramos la fiesta de la Candelaria o de la presentación del niño Jesús en el templo. Pero hoy también lo escuchamos este evangelio porque pues es de los pocos evangelios donde aparece la Sagrada Familia, Jesús, María y José. Aunque la familia de Jesús es sagrada, si nosotros ponemos atención a los evangelios, muy pocas veces aparecen juntos Jesús, María y José. Después del nacimiento de Jesús, pocas veces se vuelve a escuchar de Jesús que está junto con María y también junto con José. De modo que hoy en este evangelio se nos habla de la Sagrada Familia de Nazaret. Las familias cristianas, las familias de ustedes, todas nuestras familias, también tenemos un modelo, y nuestro modelo es la familia sagrada, Jesús, María y José. Muchas veces nosotros imitamos modelos y por eso decimos, esta persona es ejemplo de vida para mí, pero eso es a nivel personal. A nivel de familia, nuestro ejemplo es la Sagrada Familia. Veamos algunas características de esta Sagrada Familia. Dice el Evangelio: transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito por la ley. Cuando un niño nacía, un varón, la madre estaba en una especie de estado de purificación. Después de 40 días tenía que ir al templo para que se le declarara pura nuevamente a la mamá. Pero también a los 40 días se presentaba a ese hijo varón en el templo. Cuando nacía una niña, no se le presentaba 40 días después, sino 80 días después. Y la mamá principalmente tenía que ir con su hija después de 80 días a ser purificada, a ser declarada purificada. ¿Por qué estaba impura la mamá? Porque en un nacimiento se derrama sangre. Y cuando una mujer derramaba sangre, se declaraba impura. De modo que tenía que recuperar su pureza. Y para recuperar su pureza, pues tenía que ir al templo de Jerusalén para eso y también para presentarlo al Señor. Eso decía la ley judía. Y también era una costumbre, por lo tanto, ir con el hijo o con la hija a presentárselo al Señor. Y en este primer párrafo es bueno poner atención, porque si la ley decía que había que llevar al niño o a la niña al templo, pues ahí van José, María, junto con Jesús, para ser obedientes a esa ley que decía, vayan al templo. El primer rasgo de la familia de Nazaret, por lo tanto, es que es una familia que trata de llevar a cabo la ley de Dios. Y si la ley de Dios decía, vayan con su hijo, entonces Jesús y María van con su hijo, para así demostrar que son obedientes a la voluntad de Dios, para así demostrar que son obedientes a la ley. Ahí va José y María. Pero también para ir al templo de Jerusalén se tuvieron que poner en camino. No nos dice a qué distancia estaba la casa de la Sagrada Familia, porque obviamente tenían una casa. No nos dice a cuántos kilómetros estaba la casa de la Sagrada Familia para llegar al templo de Jerusalén. Lo cierto es que tenían que ir muy temprano para llegar a una buena hora al templo. Y para llegar al templo de Jerusalén tenían que hacer dos cosas: caminar. Pero también caminar no cada quien por su lado, sino caminar juntos. Caminar
y caminar juntos hasta llegar a la meta, que era estar en el templo de Jerusalén. Otro rasgo, otros dos rasgos de la Sagrada Familia. La familia de Nazaret y todas nuestras familias las debe de caracterizar el que los miembros caminemos juntos. La Sagrada Familia tenía una meta: llegar al templo de Jerusalén. Las familias, cualquiera de nuestras familias, las familias de las personas que están participando de esta transmisión, deben de caminar, y no cada quien por su lado, sino que el camino de una familia debe de ser, sí camino, pero camino junto con los miembros de mi familia. Y así como la familia de Nazaret tenía una meta muy clara, que era llegar al templo, así nuestras familias cristianas, también deben de tener una meta. ¿Y cuál es esa meta? Pues estar unidos, estar bien, estar en paz, que no haya conflictos entre nosotros, porque a veces en las familias nos sobrepasan los conflictos, a veces en las familias nos sobrepasan las divisiones, y en lugar de caminar juntos, cada miembro de la familia va por su lado. El padre por un lado, la madre por un lado, los hijos por un lado, los hermanos por otro lado. La familia de Nazaret caminaron juntos para llegar a Jerusalén, con una meta bien clara. Muchas veces nuestras familias no tienen metas claras. ¿A dónde van nuestras familias? Y créanlo, que muchas familias no saben ni siquiera a dónde van, no saben ni siquiera qué esperar, no saben ni siquiera a dónde se dirigen. Dos rasgos más de la Sagrada Familia son esos, que para llegar a Jerusalén tuvieron que caminar juntos, con una meta clara, y esa meta pues es estar unidos. Pero también, junto con ser una ley, también era una bonita costumbre. Los papás llevaban a su hijo, a su hija a presentarlo, y después de presentarlo se hacía una especie de fiesta a las afueras del templo de Jerusalén. Era una costumbre, no solamente porque la ley lo dijera, sino era una costumbre a través de la cual el ir a Jerusalén era un motivo para que la familia conviviera. Era un motivo para que la familia fuera agradecida con Dios. Era un buen motivo, era una bonita costumbre ir a Jerusalén para que la familia conviviera. Esas eran las costumbres de aquel entonces. Siempre cuando hablamos de nuestra familia en el presente, no faltará quien le guste recordar lo que era nuestra familia en la niñez. Y decimos, y siempre hablamos, quizá la mayoría, algunos no se quieren acordar de su niñez, quizá la mayoría dice, es que recuerdo esas bonitas costumbres donde éramos niños, donde éramos adolescentes y convivíamos con nuestros padres, teníamos bonitas costumbres, bonitas tradiciones que poco a poco se van perdiendo. La costumbre de aquel entonces era ir a Jerusalén para convivir en familia, para hacer fiesta en torno a ese niño o a esa niña que se presentaba. Muchas veces lo que se les critica a las familias es que por el tiempo en el que estamos viviendo, donde cada vez hay más distracciones, donde cada quien está en su mundo, donde los hijos están en su mundo, aún dentro de su propia casa, donde los padres están en su mundo, aún dentro de su propia casa, poco a poco se van perdiendo esas bonitas costumbres de antes. ¿Cuáles eran esas costumbres? Por ejemplo, a lo mejor a los niños de ahorita ya no les gusta mucho, a los adolescentes tampoco, pero antes a los pequeños nos gustaba que llegara el día domingo, porque era un motivo para ir a la celebración de la misa junto con nuestra familia. Yo creo que
bonitas costumbres de antes era salir algún día domingo, convivir. Después de una semana de trabajo, se esperaba el día domingo, donde los niños, donde los padres sabían que el día domingo era para la familia. El día domingo era un día familiar, donde desayunábamos, donde comíamos, y después de comer nos la podíamos pasar horas platicando, contando experiencias, y no ya como ahora, donde las familias cada vez menos platican, cada vez menos conviven, cada vez menos dialogan. Y una de las cosas que carecen nuestras familias es el diálogo y la comunicación. Esos famosos aparatos que tanto nos hacen daño, que no hay que satanizarlos, porque un celular sirve de mucho para comunicarnos, una tablet también, las redes sociales también, pero también hay que reconocer que son medios donde provocan que las personas cada vez se enfoquen más a eso y ya no quiera platicar con mamá, ya no quiera platicar con papá, ya no quiera convivir con mi familia, donde me entretenga más estar encerrado en mi cuarto que quedarme después de una hora de comida a platicar con mis seres queridos. Muchas veces se hace referencia a lo de antes y a lo mejor a veces nos volvemos demasiado dependientes de lo de antes, pero también hay que reconocer que antes la vida de familia era un poquito mejor que la de ahora. ¿Por qué? Porque se vivían con valores y con costumbres muy arraigadas, que es cierto que poco a poco se van perdiendo. Para no perder esa bonita costumbre, María y José van con su hijo para presentarlo al templo y alegrarse por el nacimiento de ese niño recién nacido. Que Dios pues nos ayude para que no perdamos todas esas costumbres bonitas dentro de nuestra familia que la fortalecen. Son esas bonitas costumbres las que fortalecen y las que mantienen unidas a nuestra familia. Dice la palabra de Dios dentro del Evangelio que cuando llegaron al templo le presentaron a Dios como una ofrenda un par de tórtolas o 2 pichones. Llegaron al templo de Jerusalén con su propia ofrenda. La familia siempre debe de tener su ofrenda que le ofrezca a Dios. A lo mejor no 2 tórtolas, a lo mejor no 2 pichones, sino otro tipo de ofrendas. De modo que la familia también siempre debe de presentarse con su ofrenda a Dios. No una ofrenda material, sino que la familia con toda confianza le pueda decir a Dios: Señor, mira, aquí está mi ofrenda. Y mi ofrenda es que he luchado porque mi familia sea mejor. Señor, antes como familia estábamos un tanto divididos y ahora mis 2 pichones o mis 2 tórtolas es decirte que tratamos de estar un poco más unidos. Señor, antes nos dábamos cuenta que a lo mejor no convivíamos tanto, ahora te queremos ofrecer nuestras 2 tórtolas y nuestros 2 pichones y prometemos convivir un poco más como familia. Señor, no platicamos, como esposos ya no dedicamos tiempo a platicar. Te ofrecemos nuestras 2 tórtolas y nuestros 2 pichones, donde prometemos como ofrenda tener un poco más de diálogo con mi esposo, tener un poco más de diálogo con mi esposa. Señor, poco a poco el tiempo ha ido provocando que nos distanciemos. Señor, poco a poco el tiempo ha provocado que solamente esté con mi familia en las buenas y no en las malas. Como familia te prometemos
estar juntos en las buenas y en las malas. Y que si alguien se enferma, ahí vamos a estar. Y que si alguien la está pasando mal, ahí vamos a estar. Esa es nuestra ofrenda, Señor. Esos serán nuestras 2 tórtolas y nuestros 2 pichones. La familia siempre debe de tener algo que ofrecerle a Dios, porque queremos muchas bendiciones para nuestra familia, pero muchas veces no le ofrecemos absolutamente nada. Dice el Evangelio que en el templo, cuando llegaron, estaban 2 ancianitos. Uno se llamaba Simeón y la otra se llamaba Ana. De Simeón se nos dice que era un varón justo, que era un varón temeroso de Dios. Y de Ana se nos dice que era una profetisa, que cuando Ana hablaba, lo que ella anunciaba por boca de Dios se llevaba a cabo. Y me llama la atención cómo nos habla de 2 ancianos, Simeón y Ana. Los 2 tienen algo que enseñarnos. Simeón, que es justo y que es temeroso de Dios. Y Ana, que es una mujer de Dios y que se la pasaba en el templo, dice el Evangelio, día y noche en oración. ¿Cuántas cosas tenemos que aprender de los ancianos? Por eso, si tienes un anciano en tu casa, valóralo. Si tienes un anciano en tu casa, aprovéchalo, porque le debemos de sacar jugo a los ancianos. A veces un anciano puede ser que sea como niño, a veces un anciano puede ser que de repente tenga comportamientos poco aptos de acuerdo a la edad que tiene. Pero de los ancianos sobre todo hay que aprovechar la sabiduría de la vida que tienen. Como el Evangelio nos habla y nos dice, un ancianito se llamaba Simeón, que era justo y temeroso de Dios, y una anciana profetisa se llamaba Ana, y hablaba de Dios y se la pasaba día y noche en oración dentro del templo de Jerusalén. Valoremos pues a los ancianos, porque a veces los ancianos en las casas están solos. Los ancianos en las casas a veces se sienten rechazados por sus hijos, por sus nietos. Yo he ido a visitar ancianitos donde los, valga la palabra, donde los echan o donde los meten, y digo echar o meter porque pareciera que a veces a un anciano se le trata como una cosa. He ido a ver a los ancianos a sus casas donde su familia lo tiene en cualquier cuarto, en una especie de sótano, ahí los tienen, y nada más bajan y les dan de comer. Eso no es el trato que se merece un anciano. Por eso a veces los ancianos dicen, como me ves, te verás. Como me ves, te verás. Ahorita una persona puede decir, ustedes pueden decir, yo no soy anciano, pero para allá vas. Si es que Dios no nos llama antes a su presencia, para allá vamos. Por eso yo creo que cuando nosotros seamos unas personas adultas y ancianas, si es que Dios nos presta vida, vamos a querer un trato digno, vamos a querer un trato de respeto por parte de los demás. Por eso desde ahorita, si tenemos y convivimos con un anciano, hay que darle un trato digno, para que Dios se acuerde de nosotros si es que llegamos a la ancianidad o a la edad avanzada. Simeón era justo y temeroso de Dios. Justo es lo mismo que bueno. Era un hombre bueno, ejemplar y temeroso de Dios. No que le temía, no que le tenía miedo. La palabra cuando se dice temeroso o temerosa de Dios, es una persona que le tiene profundo respeto a Dios. A tal grado es el respeto que le tiene a Dios que tiene temor de ofenderlo. No quiere ofender a Dios. El temor de Dios hace referencia
al cuidado que las personas tenemos, que con nuestras acciones no ofendamos a Dios. Es un don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo del temor de Dios no es tenerle miedo, sino el profundo respeto, donde el temor de Dios me lleva a tener cuidado de no ofenderle con mis acciones, ni en la persona de mis hermanos. En la familia debe de ser buena como Simeón. La familia debe de practicar la bondad como Simeón. En la familia debe de haber también varios Simeón. Simeón era justo y temeroso de Dios. Y también la familia debe de honrar el nombre de Dios teniéndole temor, no teniéndole miedo, teniéndole temor. La familia también debe de cuidar que con sus acciones no ofenda a Dios y así mostrarle su respeto. Ana, una mujer que se la pasaba día y noche en oración, día y noche. Muchas veces a nosotros 1 hora se nos hace difícil. Muchas veces a nosotros 10 minutos se nos hacen difíciles. Muchas veces a nosotros pasar un tiempo en oración con Dios se nos hace pesado, y por eso a veces tan pesado que se nos hace aburrido la oración con Dios, se nos hace tediosa. Y por eso muchas personas dicen, bueno, es que yo estoy haciendo oración y me duermo. Yo estoy haciendo oración y se me hace muy pesado. Pues si no te acostumbras a hacerla, se te seguirá haciendo pesada. Ana se la pasaba día y noche en oración. ¿En tu familia fomentas la oración, sí o no? Tú puedes decir, yo hago mi oración, sí, pero esa es tu oración personal. Yo también hago mi oración personal. Cada miembro de la familia hace su oración personal, a lo mejor en su cuarto, pero en familia. ¿Fomentas la oración o no? ¿Fomentas la oración o no? ¿Te da pena decirle a tu familia, oye, vamos a empezar a comer? Vamos siquiera a rezar un Padre Nuestro, vamos siquiera a rezar un Ave María, vamos a siquiera antes de empezar decirle a Dios, Señor, gracias, gracias porque hay pan en mi mesa. Puede ser que hagamos nuestra oración personal. Ahora, como familia, hay que atrevernos a fomentar la oración. Tus hijos, y más si son adolescentes, te pueden decir, ¿cómo la oración? Mejor ya vamos a empezar a comer directamente. Bueno, entonces a esos hijos que a veces son renuentes en la fe, si los acostumbras, a la larga se les va a hacer más fácil orar en familia a Dios. Y último rasgo de la Sagrada Familia. Dice que Ana le anunció algo Simeón le anunció algo a la Virgen María, a todos, pero de manera especial a la Virgen Madre de Dios. Y le dice, Simeón bendijo a María, la Madre de Jesús, y le anunció, este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y aquí viene lo más importante. Y a ti una espada te atravesará el alma. En la familia también hay dolor. En la familia también hay sufrimiento. Y cuando un miembro de la familia sufre, es como si una espada atravesara el alma, porque no nos gusta ver sufrir a nuestros seres queridos. Por eso dice Simeón a María, María, prepárate, porque cuando tu hijo esté crucificado, cuando la lanza atraviese su costado, obviamente no se lo cuenta con lujo de detalle, ¿no? Pero tú, lo mismo que le hagan a tu hijo, vas a sentir en tu propia alma. Y ya en otros pasajes se nos dice el profundo dolor que experimentó María
en su corazón cuando vio el trato que le dieron a su hijo, cuando esa espada le atravesó el corazón, cuando le escupieron, cuando le pusieron esos clavos. ¿Y por qué se dirige a María? ¿Por qué no a José? Porque quien más sufre por el sufrimiento de sus hijos, valga la redundancia, es la mamá. ¿Has conocido a una persona que falleció su hijo? ¿Has conocido a una mamá que perdió a su hijo, que le mataron a su hijo o a su hija, que murió de una enfermedad? Yo sí conozco a muchas mamás que han perdido un hijo y que las ve uno, y que mis respetos para esas mujeres, porque ese dolor no lo vamos a experimentar ni los varones, ni los padres de familia, ni los hermanos. Si en una familia a una mamá se le muere un hijo o se le muere una hija, quien más lo padece es la misma mamá, porque como que se le va una parte de su corazón, como que se le rasga el corazón a esa mamá. Mis respetos para esas mamás que han sufrido en gran medida la pérdida de un hijo, y más cuando esos hijos murieron ya a cierta edad y convivieron durante mucho tiempo con ellos. En la familia también hay dolor. Si en tu familia has sufrido, acuérdate que a María se le anunció que una espada le atravesaría el alma. ¿Cuántas familias han sufrido en estos días? Desde hace meses, desde hace años. ¿Te acuerdas un dolor que hayas sufrido en tu familia? Cuando experimentes el sufrimiento en tu familia, acuérdate que el sufrimiento también es parte de la familia. No todo es bueno, y a tal grado va a ser el sufrimiento que a veces no nos va a gustar que algún ser querido esté enfermo. A tal grado es el sufrimiento que a veces no nos va a gustar ver partir a un ser querido cuando ya no esté entre nosotros. ¿Qué has sentido cuando ha muerto un ser querido? El dolor no es físico, el dolor es más bien interno, un dolor del alma, un dolor del espíritu. Por eso, cuando haya sufrimiento en la familia, acordémonos de María y también ofrezcámosle esos sufrimientos a ella. Imagínense cuánto sufrió María y José al ver el sufrimiento que le embargaba a su hijo. Que la familia de Nazaret haga de nuestras familias mejores familias. Que la familia de Nazaret haga que nuestras familias crezcan, que nuestras familias maduren, y que la presencia de Jesús en nuestras familias también consagre la vida de la familia de cada uno de nosotros. Dios bendiga a todas sus familias, Dios las conserve unidas, Dios bendiga a todas las familias de nuestra colonia, principalmente aquellas que se encuentran viviendo alguna dificultad o tribulación. Pónganse de pie. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesús su Hijo, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida? ¿Creen en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica? Ahora repetimos todos: esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo nuestro Señor. Amén. Exultantes en la fe, unámonos, hermanos, a los cristianos de todo el mundo, y oremos para que la salvación inaugurada con el nacimiento de Cristo llegue a los confines de la tierra. A cada petición vamos a responder: te rogamos, Señor. ¿Todos? Para que el Señor, que quiso participar de la vida de familia en el hogar de María y José, mantenga en paz y armonía a todas nuestras familias. Oremos.
para que los novios sientan la presencia de Dios en la vivencia de su amor mutuo y se preparen santamente para el matrimonio. Oremos, te rogamos, Señor, para que Dios ilumine y consuele a las familias desunidas, a los esposos que han de vivir separados por causa del trabajo, a los hijos de los divorciados, a los hogares sin hijos y a los que lloran la muerte de sus familiares. Oremos, te rogamos, Señor, para que nos esforcemos por vivir en paz y armonía con nuestras familias, superando con bondad, comprensión y caridad fraterna nuestras mutuas desavenencias. Oremos, te rogamos, Señor. Señor Dios nuestro, que has querido que tu Hijo, engendrado antes de todos los siglos, fuera miembro de una familia humana, escucha nuestras súplicas y haz que los padres y madres de familia participen de la fecundidad de tu amor y que sus hijos crezcan en sabiduría, entendimiento y gracia ante ti y ante los hombres. Por Cristo nuestro Señor. Pueden sentarse para presentar nuestras ofrendas. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación y te pedimos humildemente que por la intercesión de la Virgen Madre de Dios y de San José, fortalezcas nuestras familias en tu gracia y en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él, hoy resplandece el maravilloso intercambio que nos salva, ya que al asumir tu Hijo nuestra fragilidad, no solo quedó nuestra carne mortal honrada para siempre, sino que por esta unión admirable, nos hizo también partícipes de su eternidad. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la posición de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos nuestros familiares que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Nos deseamos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Para las personas que siguen la transmisión desde sus hogares y que no han podido comulgar sacramentalmente, a través de esta oración comulguen espiritualmente. Jesús mío, creo que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro como Dios verdadero. Por mis pecados te pido perdón y porque te amo sobre todas las cosas, deseo recibirte espiritualmente en este momento. Habiendo unido a ti, te doy gracias y me someto enteramente a tu santa voluntad. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Vamos ahora a hacer esta oración para pedir la intercesión de la Sagrada Familia sobre todas nuestras familias. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del amor verdadero. A ustedes nos dirigimos con confianza. Sagrada Familia de Nazaret, haz que también nuestras familias sean lugares de comunión y cenáculos de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Sagrada Familia de Nazaret, que nunca más en las familias se vivan experiencias de violencia, cerrazón y división. Que todo lo que haya sido herido o escandalizado conozca pronto el consuelo y la sanación. Sagrada Familia de Nazaret, que cada una de nuestras familias experimente tu amor, tu cercanía, tu misericordia. Que la familia de Nazaret sea un ejemplo del proyecto que Dios tiene para cada una de nuestras familias. Jesús, María y José, escuchen y atiendan nuestras súplicas. Amén. Oremos. Padre misericordioso, haz que reanimados con este sacramento celestial, imitemos constantemente los ejemplos de la Sagrada Familia, para que superadas las dificultades de esta vida, consigamos gozar eternamente de su compañía. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Agradecidos con Dios por todos sus beneficios, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que Dios bendiga a todas las personas y familias que participaron de esta transmisión. Buena tarde.